Noches, profesor, compañeras y compañeros. Un gusto saludarles. Mi nombre es Luis Fernando Vargas y voy a estarles hablando de lo que es programación orientada a componentes web. Bueno, el primer tópico que se nos mencionaba ahí mencionar es sobre qué es la web orientada a componentes. Bueno, básicamente yo lo resumí en 4 puntos esenciales que considero que es, digamos, es la parte del frontend visualizado desde un punto de vista de objetos, donde se utiliza el modelo de abstracción, donde, donde vemos cualidades de un objeto que queremos representar gráficamente y extraemos sus atributos y lo representamos un objeto como tal, ¿verdad? También la cuestión de la modularización, al ser un componente, se puede fragmentar el código y puede ser mucho más fácil reutilizarlo, ¿verdad? Además de integrarlo con otros componentes, en este caso, ¿verdad? ¿Por qué el uso de componentes web? Primero que todo nos permite nos permite la posibilidad de reutilizar. Esto es, digamos, que si yo hago un componente, por ejemplo, para presentar una noticia, yo puedo reutilizar ese mismo componente en otra página web o en otro lado de mi web para representar esa noticia. Y tal vez ese componente yo lo puedo hacer dinámico, ¿verdad? Puede ser que, ok, le dejo el color personalizable o le dejo el título personalizable. Ahí yo juego con eso, en ese caso, ¿verdad? Este mantenimiento de la aplicación es mucho más sencillo, mucho más ligero, por decirlo así, ¿verdad? Al estar fragmentado en varias partes y en varios objetos, significa que, ok, tal vez con una metodología más antigua, para cambiarle, por ejemplo, el color, qué sé yo, una etiqueta, tenía que modificar un poco de cosas más. Pero ahora como necesito cambiarle color solo la etiqueta de X componente, entonces me voy a ese componente y aplico el cambio. Es como una síntesis de desarrollo, ¿verdad? La famosa divide y vencerás. Y también la abstracción y comprensión de la realidad. Al usar componentes web, nosotros desarrollamos la lógica o la observación de, de estar abstrayendo las cualidades de los objetos que tenemos que representar, ¿verdad? Las cosas en común y demás. Es como una estandarización. Compatibilidad de navegadores al usar componentes web. Básicamente se resume en 4 partes, que es el Shadow DOM, que es como una copia del DOM que tenemos normalmente en nuestras páginas, pero virtual, ¿verdad? No es el DOM en físico. Lo que hace el Shadow DOM es que nos permite a nosotros trabajar con el documento, pero ya cuando se renderiza la parte es cuando se aplica, ¿verdad? Se aplican los cambios. Los templates, que son las famosas plantillas, ¿verdad? Yo puedo tener, los componentes web utilizan plantillas en crudo y a partir de esas plantillas se pueden crear modificaciones de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Los custom elements, que son los objetos que yo puedo personalizar de acuerdo a la abstracción que yo desee darles. Y los HTML imports es la cuestión de importar ese elemento que yo creo, ese componente, en X parte donde yo lo vaya a utilizar, ¿verdad? Los navegadores web en su defecto son capaces de soportar los componentes web, dado que solo se utiliza HTML, JavaScript y CSS a lo interno, ¿verdad? Ya a lo externo vienen, por ejemplo, React, Angular, Polymer, que utilizan una biblioteca ahí de algunas palabras reservadas que nos facilitan más la utilización de esos componentes, ¿verdad? Plantillas en componentes web. Bueno, yo defino como estructuras HTML definidas en crudo, sujetas a variaciones, ya sea en código o propiedades. También nos permite la posibilidad de cambiar colores, formas, elementos visuales. La estructura de una plantilla no debe variar, ¿verdad? Si estamos utilizando una plantilla es básicamente por la estructura, la manera en que está dividido. Por ejemplo, en React nosotros podemos extraer un componente, instalar un componente, digo, y podemos variar sus propiedades, colores, un componente, una plantilla, disculpen, una plantilla, y podemos variar ya sea sus colores, qué sé yo, sus imágenes y demás. Al final para eso son las plantillas, ¿verdad? Y por último, me gustaría mostrar 2 ejemplos de componentes web. Un ejemplo número 1 que es en React.js. Ahí podemos ver
que se utiliza en la clase app, que es la aplicación, que extiende de component, que es el componente representado por React, en el render, que es la función que se encarga de pintar lo que yo quiero hacer de manera dinámica, ¿verdad? El render. Ese return donde yo llame esto, me va a retornar esa estructura que está ahí con div, las imágenes, y al final lo exporto, ¿verdad? Para poder utilizarlo ya sea en otro archivo JavaScript que yo quiera llamarlo, ¿verdad? Ahí yo puedo utilizar eso, como ven puedo llamar el logo que lo importé arriba y puedo hacer eso dinámico, no solo es una plantilla estándar, sino que puedo hacer solo la vez una estructura y en base a ciertas condiciones yo puedo adaptarlo a mis necesidades, ¿verdad? Al componente que yo quiero renderizar. Y ejemplo número 2 es Facebook. Quería presentarle un ejemplo visual para que vean cómo está basado, bueno, Facebook está basado en React, ¿verdad? Ahí podemos ver varios componentes, por ejemplo, la sección ahí de compartir una foto a una cierta empresa, eso es una sección. La otra sección, el aside ese, consejo para páginas, es otro componente. La sección de arriba que dice que es el menú, el otro menú de arriba también, de Easy Promos. De la parte de la izquierda, que es como el resumen de la página. Y todo esto, digamos, Facebook de hecho inventó React para agilizar y para hacer de una manera más modular su sitio y hacerlo más mantenible, ¿verdad? Que no fuera tan costoso. Muchas gracias por su atención.